Muy buenas, me presento en primer término. Soy Fermín Unzué, presidente del Hogar Navarro en Cantabria. Hoy día ya jubilado, en mi actividad profesional ejercí como funcionario superior tanto de la Administración del Estado como de la Administración de Cantabria, 25 años como secretario general y director general de turismo. El Hogar Navarro programa todos los años un ciclo de conferencias que, lógicamente, el pasado año 2020 y lo que llevamos del 2021 no han podido ser presenciales. Las estamos realizando bien en papel, bien a través de las redes sociales. Las conferencias versan sobre la cultura de Navarra, su geografía, su historia, temas etnográficos. Este año hemos programado tres de historia que van concatenadas. Una primera es sobre la invasión y conquista de Navarra, su incorporación como reino de por sí, manteniendo sus instituciones, sus fueros, sus leyes, aduanas, moneda, fronteras. Primero en Aragón y luego a partir de 1515 en Castilla. Otra conferencia, ya centrada en el siglo XIX, versa sobre el momento en que Navarra deja de ser reino. Ya estamos hablando del final de la Primera Guerra Carlista, del Convenio de Vergara, de la Ley de Octubre de 1839 de mantenimiento y modificación de fueros, y a su amparo la Ley Pacionada de agosto de 1841, por la que Navarra se integra en el Estado español, pero como una provincia de régimen especial. Esto recogido en Constitución española, sirve de base a la actual ley de agosto de 1982 de reintegración y mejoramiento del fuero navarro. La conferencia, de la cual haré una síntesis a continuación, versa también sobre el siglo XIX. No va de batallas, aunque haya que mencionarlo, no va de guerras, pero sí de las resultas de ellas, de las penalidades por las que tuvo que pasar la sociedad navarra de un siglo que se inicia con una tremenda crisis agraria, continuará con guerras civiles, habrá momentos de epidemias, de migración. Voy a ir pasando las fichas y iré comentando una por una. Muchas gracias. El siglo XIX entra en Navarra despidiendo pocos años antes, 4 años, la guerra con la Convención, la guerra con Francia. Se inicia con una tremenda crisis agraria, de hambruna, de pérdida de cosechas, que luego mencionaré. Y enseguidita tendremos 1808, el comienzo de la Guerra de la Independencia. El ejército napoleónico entra en España en otoño de 1807 y lo entra después de un tratado, el Tratado de Fontainebleau, para avanzar hacia Portugal, que nos le repartiríamos entre España y Francia. Pero el ejército francés llega y se queda. Vendrán las vergonzosas abdicaciones en Bayona de los reyes Carlos IV y Fernando VII, el 2 de mayo, en Madrid, en el que tiene un protagonismo especial Daoiz, de origen navarro, y vendrá en febrero de 1808 la entrada del ejército francés en Navarra y en Pamplona, la toma de la ciudadela, con una argucia que todos hemos oído, los furrieles del ejército francés que entraban todos los días a por el pan, entrarán con armados debajo de los capotes, desarman a la Guardia Española y la ciudadela es tomada por el ejército francés. El 1 de junio de 1808 vendrá la primera proclamación antinapoleónica en Navarra, que es en Estella. Continuarán en Tudela, en Viana, en Mañeru, en Cásena. En ese momento, ya con una diputación que saldrá de Pamplona,
se reunirá en Tudela, luego en Rioja, para declararse disuelta ya en la primavera de 1809. Se van a ir formando partidas guerrilleras numerosas. Podemos mencionar de Cruchaga, de Ochotarena, de Glaría, de Zabaleta. Especialmente la que tiene un protagonismo muy especial es la de Javier Mina, de Mina el Mozo, de Otano, en el Valle del Orz. Reúne a las guerrillas, toma su mando y constituye el corso terrestre, que va a tener una participación activa en el inicio de la guerra de la independencia. Pero Mina es capturado en 1810 en Labiano, pasa a Francia. Aquí podríamos seguir con otra conferencia sobre las vicisitudes de Mina, su paso a Inglaterra, en México. Hoy día es uno de los padres de la independencia mexicana. El hueco que deja Javier Mina lo tomará su tío, lo tomará Francisco Espoz y Lundain, de Idocin de Ibargoiti. Toma el mando, cambiará el segundo apellido, el Ilundain, por Mina, y unifica a las guerrillas, revelándose como un gran estratega. Llegará teniente general del ejército español. Constituye la división Navarra, llega a tener 11.000 soldados, con una participación muy activa en la guerra de la independencia. Va a ser clave al final, en 1813, poquitos días después de la batalla de Vitoria, de San Marcial también, para la batalla de Sorauren, última batalla ya en la frontera, Wellington por un lado, Soult por otro, y ya esto será la salida del ejército francés. En la ciudadela tardarán 4 meses en ser sitiados por hambre y abandonar sus posiciones la guarnición francesa. Guerra de la Independencia que, además de miles y miles de muertos, los historiadores lo cifran en 300.000 soldados franceses muertos y españoles, entre militares y civiles 1.000.000, va a suponer ya un inicio de un terrible empobrecimiento de Navarra, de su diputación, de los ayuntamientos, por las contribuciones y el mantenimiento del ejército. Napoleón, es frase de él, decía que un ejército avanza sobre la barriga, es decir, necesita intendencia. Y en estos momentos la intendencia la presta fundamentalmente el país de ocupación. Navarra tuvo que proveer de raciones de carne, de vino, de piensos para el ganado al ejército español, al ejército francés y a la guerrilla. Marcha el ejército francés de España en 1813, pero queda de él, ya con las Cortes de Cádiz, la revolución, el inicio de la revolución liberal, el posicionamiento de las dos Españas. Luego, cuando hable de la primera guerra carlista, me extenderé un poquito en este punto. Después de 10 años de absolutismo, en 1820 vendrá la sublevación del general Riego en Cabezas de San Juan, en Sevilla, y el inicio de un periodo constitucional del trienio liberal. Pero en ese momento se inicia una guerra, muy poquito estudiada en España, la guerra realista. Por una parte los constitucionalistas con su ejército, con la milicia nacional, y por otra parte los partidarios del antiguo régimen. 3 años de guerra. En Navarra vamos a tener la División Real de Navarra, con mandos como Santos Ladrón de Cegama, como Zumalacárregui, como O'Donnell, como Quesada. En el otro lado tendremos a Espoz y Mina, a Chapalangarra. Son momentos muy radicales. En ese trienio, pues el gobierno impone, decreta la expulsión de la Compañía de Jesús, del nuncio apostólico, de los obispos que se oponen a la Constitución, y algo tremendamente hiriente para los creyentes, la obligación a los párrocos de publicar la Constitución, de explicar la Constitución desde el púlpito. También la expropiación de bienes de la Iglesia. Terminará el trienio ya en 1823 con la entrada en España del ejército francés, la derrota de los constitucionalistas, ya
en la última batalla, tengo una lámina de la batalla de Trocadero en Puerto Real, en Cádiz. En Riego terminaría ahorcado en Madrid. Esa radicalización de las dos Españas la vemos en este cuadro de Goya y con esta frase de Mariano José de Larra: aquí yace media España, murió de la otra media. El bando constitucional saca un himno que se elevó casi al rango de himno nacional con el de Riego, que se llama El Trágala. Es ofensivo, hiriente. He sacado una estrofa que publico: desde los niños hasta los viejos, todos repiten. Aquí la musiquilla diría: trágala, trágala, perro, tu servilón, tú que no quieres constitución. Es una de las estrofas menos hirientes. Las hay tan tremendas como que proclaman que con la piel de los serviles harán correas para los fusiles. Bien, pasará la ominosa década, los últimos 10 años del reinado de Fernando VII, y a su muerte estallará la primera guerra carlista. Primera guerra carlista en la que vemos en pantalla, por una parte, a Carlos María Isidro, Carlos V para los carlistas, a Isabel II, aunque realmente en 1833 Isabel tiene 3 años y la gobernanta es la regente, su madre, María Cristina. Aquí sí que está el tema muy definido. Estudiábamos en bachiller, creo recordar, algo así como que fue una guerra dinástica. Bueno, esto es una verdad muy a medias. Puede que comenzase como una guerra dinástica, pero detrás de cada lado había unas bases, había una ideología. Por parte de Isabel II, de la regente María Cristina, teníamos la Revolución Liberal, aquella que proclamaba la soberanía popular, una soberanía, diríamos, muy atenuada hasta avanzado el siglo XX por el tema del sufragio censitario. En las primeras elecciones, baste un botón de muestra, el derecho a voto alcanzó solo al 0,16% de los electores. Se exigía un nivel de renta importante, un nivel cultural, con lo cual quedaban excluidos, como digo, el 99 y pico por ciento de los ciudadanos. También la revolución liberal va a tener que ser un tema muy tremendo. Proclama diríamos, el capitalismo agrario. Para buscar una mayor producción se establece la privatización de los bienes en manos muertas, que se decía, los bienes propiedad de la Iglesia, los bienes propiedad de los ayuntamientos, los bienes de los señoríos jurisdiccionales. Esto da lugar a que esas tierras sean adquiridas por los capitalistas, generalmente de ciudades, por la burguesía, y los labradores, que antes eran colonos que trabajaban las tierras ajenas, pero a cambio de una renta, diríamos, pequeña, pasan o bien a ser expulsados de las tierras a la condición de jornaleros. Se cifra a nivel nacional que 2 millones de labradores quedaron privados de tierras, engrosando lo que ya empezaba a surgir el proletariado urbano con la revolución industrial. También la parte de la revolución liberal, la parte liberal, establece la igualdad de todas las zonas españolas, proclamando la abolición de los fueros. En la parte carlista, además del tema religioso que antes me olvidaba, la revolución liberal es tremendamente anticlerical. En la parte carlista, además de unificar trono y altar, se proclama el respeto a los fueros, se promete la abolición de los decretos de nueva planta, el reconocimiento de los fueros de Aragón, de Cataluña y de Valencia, y el respeto a los comunales. Esta guerra, 7 años, dejaría unas secuelas tremendas. No tenemos el dato exacto de los navarros que participan en ella. Sí, en la tercera, que luego hablaré, unos 20.000. En esta posiblemente pasarán de 40.000 navarros que participan especialmente del lado carlista, muchos de los cuales, miles, pasarían luego al exilio en Francia.
Aquí tenemos generales, desde luego don Tomás de Zumalacárregui, posiblemente el estratega más brillante que ha tenido el ejército español. Espartero, Elío, Espocimina, Cabrera y Rodil, que fue virrey de Navarra. La guerra tiene recogido unos 200.000 muertos militares y con las víctimas civiles los historiadores lo acercan a 700.000. Va a causar un empobrecimiento tremendo. Mencionaré también en fichas adelante, los ejércitos viven del país y además se establece la obligación de los pueblos navarros de contribuir al mantenimiento de las tropas de ocupación. La fotografía, el dibujo es curioso. En esta guerra operan también ejércitos extranjeros. Se va a firmar la cuádruple alianza entre el gobierno de Madrid, Francia, Reino Unido y Portugal. Y van a intervenir en la guerra una legión inglesa, aproximadamente 15.000 hombres, la legión extranjera francesa, que casi debuta, viene de África, debuta en esta guerra, la legión portuguesa. Tenemos el chapelgorri, el que está de pies con el kepis rojo. Estos eran tropas peseteras, tropas mercenarias al servicio del gobierno de Madrid. Bien, han terminado la guerra primera, terminará en 1839 en el frente norte, en País Vasco y en Navarra, seguirá un año entero, 1840 en Aragón y Cataluña, mantenida por el general don Ramón Cabrera. La segunda guerra la omito, la guerra de los matiners, la guerra de los madrugadores. En Navarra tuvo muy poquita incidencia, afectó especialmente al país valenciano, al maestrazgo, Aragón y a Cataluña. Pero llegamos a 1872. Ha habido una revolución en España, la gloriosa, la expulsión de Isabel II, y se inicia el reinado de Amadeo de Saboya. En ese momento estalla otra guerra. Tenemos el personaje central, el pretendiente carlista, aunque reina en una parte del país, Carlos VII, y ya muy al final de la guerra será la proclamación de Alfonso XII. Esta guerra empieza, hay unos versos, el 4 de mayo en los campos de Oroquieta nos hicieron prisioneros. Empieza en Oroquieta, hay una derrota, un mal planteamiento carlista, una derrota del ejército carlista que se va a cerrar con un tratado, el Tratado de Amorebieta, que firma el general Serrano del lado liberal, del lado gubernativo, y diputados vizcaínos por el otro lado. Se establece el reconocimiento de los fueros de Vizcaya y también un indulto general idéntico o similar al que tuvimos con el abrazo de Vergara. No obstante, este convenio no fue reconocido ni por el gobierno de Madrid ni por el rey carlista. La guerra durará 4 años, tiene episodios, alguno iré sacando, tremendos. Y ahí tenemos el final de la guerra. Carlos VII cruzará la frontera ese 28 de febrero de 1876, entró por Zugarramurdi, salió por Carlos Arregui. A la derecha tenemos la revista de tropas que hará Alfonso XII en Peralta en enero del 75, poquito después de ser proclamado rey en Sagunto. Pocos días después, su ejército tendría una derrota tremenda en Lácar, en la que Alfonso XII estuvo a punto de ser prisionero, teniendo que huir a caballo de la batalla. Algunos episodios de la guerra o algunas, ya es una época de fotografía, tenemos fotografías y iré sacando algunas. Sobre todo lo que hay es unos dibujantes geniales de revistas, sobre todo la ilustración española y americana. Aquí tenemos artilleros carlistas, tenemos soldados del ejército liberal, tenemos la contraguerrilla liberal. Luego mencionaré un poquito del cojo de Cirauqui, para unos muy bueno, para otros un asesino, que, comento, se casaría con la viuda del general Moriones, Domingo Moriones, también navarro, y tendría un hijo que llegó a teniente general del ejército de Franco y a ministro del aire, don José Lacalle Larraga. Poquita participación extranjera, por si tenemos, se han disuelto el ejército pontificio ya con la unificación italiana, pero parte de su ejército va a pasar al servicio de Francia o
interviene, por ejemplo, en la guerra carlista, los zuavos pontificios. Aquí guerrilla carlista, y una guerrilla muy importante, la del cura Santa Cruz, también destacado por sus crueldades. Terminada la guerra, entraría, ya era sacerdote, en la Compañía de Jesús y ejercería como misionero en Colombia. Moriría hacia el año 1926. Algunos episodios, aquí tenemos el traslado a Cegama de Zumalacárregui, herido ligeramente en una pierna en el sitio de Bilbao, pero muy mal atendido por un curandero que le provocó una septicemia y la muerte del gran general. Aquí una batalla muy importante en la Tercera Guerra en Montemuru, en Abarzuza. El ejército nacional sufre una importantísima derrota, tiene que utilizar todas sus reservas, por un lado unos 60.000 soldados, y muere de una herida en el pecho el capitán general que manda a las tropas, Gutiérrez de la Concha, de origen de Cantabria, marqués del Duero. Los generales carlistas que dirigen la batalla, que recordar son Dorregaray y Mendiri, no supieron aprovechar la derrota para haber continuado, porque posiblemente hubiera cambiado el curso de la guerra y hubiese entrado el ejército carlista de Madrid. Crueldades de las guerras. Aquí tenemos unos aguafuertes de Goya, en el que vemos la represalia francesa contra los guerrilleros españoles que penden ahorcados de los árboles. Aquí algo tremendo en la primera guerra. Espoz y Mina, en batalla y batallas contra Zumalacárregui, en el sitio de Elizondo, pretende encontrar unos cañones que se han escondido en Lecaroz. Los vecinos no le dicen dónde están los cañones y entonces lo que manda el general es quintear a la población y fusilar a uno de cada 5. Creo que fueron 7, el alcalde y 7 vecinos, en su mayoría ancianos, los jóvenes habían huido. A continuación mandó incendiar el pueblo y lanzó una proclama navarra que había hecho esto en justo castigo a sus delitos y que haría lo mismo con todos los pueblos de Navarra que apoyaran a la causa carlista. También algo que fue generalizado, tremendo, esto lo inicia un general, Diego de León, virrey de Navarra, que era por aquello que dije antes de que el ejército avanza sobre la barriga, pues que no tenga intendencia, quemar las cosechas. Comunica a Espartero que lo está haciendo y que los campesinos navarros, dice, ya no tienen ojos de tanto llorar. Antes mencionaba al cojo de Cirauqui, que, como la historia muchas veces la escriben los que ha ganado, ha pasado como en positivo. Y el malo de la película es Ezequiel Llorente, un guerrillero carlista de la partida de Rosa Samaniego. Debía ser muy fanfarrón. Él presumía de que a los prisioneros los tiraba en la cima de Igusquiza, cerca de Estella, ahí está la fotografía, y que en ocasiones le gustaba hacerse una fritada de orejas cortadas a los prisioneros. Cuando termina la guerra, en 1876, hay un indulto general, pero de ese indulto se excluye expresamente, ya hay un juicio de guerra, a Ezequiel Llorente, que será fusilado al pie de la sima. Personalmente he tenido amistad con don Adolfo Eraso, un gran catedrático de la Escuela de Minas de Madrid, uno de los grandes científicos en el tema de cambio climático, fue premio Francisco Javier 2018 y gran espeleólogo. Me dijo que allá por los años 50, ya es muy anciano, hizo un estudio de la sima, bajó y que allí no se encontró ningún resto humano. Por eso digo realidad o ficción. Una monstruosidad. Espoz-i-Mina también, ya de capitán general en Cataluña, para herir al gran líder carlista, manda fusilar a su madre que estaba presa. Apunté antes algo que cantaban los ciegos. Dicen que ha muerto a mi madre, aquella pulida rosa. ¿Cuántos muertos causará cuando yo llegue a Tortosa? De verdad que don Ramón Cabrera lo hizo firme. La prensa azuza a unos y a otros. Aquí tenemos prensa del lado nacional en la que se anima a las tropas nacionales
a cazar a los carlistas como las fieras que son. Pero también por la otra parte, esta escena de la izquierda, luego hablaré del Tratado de Eliot, cuando se está produciendo la Marcha Real en 1837, marcha el rey hacia Madrid porque ha pactado con la reina regente que le deja el trono, cosa que luego no fue cierto. Se produce una batalla en Villar de los Navarros, en Zaragoza, en la que el ejército carlista hace unos 2.200 prisioneros. Lo reserva para un canje posterior, pero con un trato tremendo, no se les facilita comida, hay escenas de canibalismo entre los prisioneros y bueno, baste decir que cuando se hace ya el canje de 2.200 prisioneros solo sobreviven 200. Al inicio de la Primera Guerra Carlista, el ejército liberal a los carlistas no les considera militares, los considera guerrilleros, rebeldes, y tiene orden de fusilamiento inmediato de los prisioneros. A la contra, aquí tenemos una lámina de prensa alemana de 1838, el ejército carlista pues hace lo mismo. Llega un momento en que el gobierno inglés, horrorizado de la marcha de la guerra en España, y máxime cuando tiene aquí una división, envía una delegación para negociar con carlistas y liberales un convenio para canje de prisioneros. Este convenio se va a firmar en abril de 1835 por Zumalacárregui y por el general Valdés. Los canjes a partir de ese momento se van a hacer en el pueblo de Barcota, cerca de Estella, al lado de la ermita, sigue existiendo, de Nuestra Señora del Pollo. Un oficial liberal recoge en un intercambio que el intercambio, más que por número de prisioneros, tendría que ser al peso por lo delgaditos y debilitados que estaban los pobres. El canje va a ser ya generalizado en la Tercera Guerra. Aquí tenemos de la revista de la Ilustración Española Americana una formación de los dos ejércitos en las que se produce un canje de militares. Estos canjes se deben especialmente a una persona, a don Luis de Trelles, actualmente está en proceso de beatificación, venerable, diputado nacional, que negocia con un lado y otro lado un convenio y se firma un convenio de canjes. Convenio de canjes que se estudia en Derecho Político Internacional, fue un precursor del convenio de Ginebra. Gracias a este convenio se llegaron a canjear, ahí está la placa en Viana, 40.000 prisioneros de un lado y del otro. Antes decía el tema del anticlericalismo de la parte de la revolución liberal. La prensa, hay una prensa satírica tremenda en el siglo XIX, lo recoge. Ahí tenemos, se vincula la iglesia rural con el carlismo. Estas láminas se leen muy mal ahí que dicen, voy leyendo, le catequizan, vemos el carlista a la izquierda, luego profesa, le está entregando el trabuco el cura, recoge limosnas, asalta bancos, sale a misiones, se va a la guerra y profesa la fe, fusila al enemigo. Y aquí también otro dibujo de prensa satírica en la que el cura Trabucaire está predicando la guerra a una manada de borregos con la chapela gorría. Y esta es la última. Se ve a los curas recogiendo dinero. Ya hemos tenido el convenio con la Santa Sede, bolsa de dinero que están entregando a un partidario de Carlos VII. Debo decir claro que ese anticlericalismo fue tremendo. Antes, por una parte, tuvimos las desamortizaciones, la desamortización de Álvarez Méndez, no me gusta decir Mendizábal. Méndez era gaditano, era de origen judío, y por aquello de cuando llega ya a alto cargo, fue ministro, cambia el apellido y cambia la partida de nacimiento, falsifica partida de nacimiento, se hace nacido en Bilbao con privilegio de hidalguía y cambia el Méndez por el Mendizábal. Es el autor de la expropiación de bienes de la Iglesia. Vendría también eso, la expulsión, ya he hablado de la Compañía de Jesús, la quema de conventos y unos sucesos tremebundos. La matanza de frailes en Madrid de 1834, se acusa a los frailes de haber envenenado las fuentes cuando surge la epidemia de cólera.
y una matanza también tremenda de religiosos y quema de conventos en Zaragoza, en Barcelona y en Reus. También, ya en la guerra tercera carlista, a base de Oroquieta, actúa la Cruz Roja, fundada en 1864 en España a iniciativa de un epidemiólogo y médico militar navarro que fue Nicasio Landa. Por el lado carlista estará la Asociación de la Caridad, que radicaba en Po, fundada por la reina Margarita, que mantiene 22 hospitales dotados, por cierto, con lo más avanzado de las técnicas quirúrgicas y médicas del siglo XIX. Aquí en la lámina tenemos una sala del Hospital de Irache, del monasterio de Irache. Algunas escenas que recogen la prensa de la época, hay unos dibujantes geniales, esa solidaridad, ese soldado carlista que lleva a un puesto de socorro a un herido liberal. También secuelas, los mutilados ejerciendo la mendicidad. Voy a pasar a varias curiosidades. Aquí estas borricas que tenemos, pues bueno, las titulo de Espocimina, porque realmente fue así. Espocimina padeció un cáncer de estómago y los médicos que le tratan le recetan como dieta que lo mejor era tomar 6 vasitos de leche de burra al día. No sé si porque tenía menos grasa, pero no podía ser llevada en ollas, en tinajas, sino que tenía que ser ordeñada y tomada. Con su estado mayor llevaban varias borricas paridas con su cuidador. Alternaba esto y para los fuertes dolores con el láudano, con el opio y con unos polvos que se habían inventado en aquel momento, que ya se utilizaban en las farmacias de Madrid, que hoy día es el bicarbonato. También dejo pasar que se encienda la tortilla española, aunque luego he oído que cuando esto surge, ahora comento, ya se tomaba tortilla o una especie de tortilla. En Extremadura, la historia de la gastronomía lo achaca a Navarra. El general don Tomás de Zumalacárregui llega a un pueblo de la Ulzama, se recoge en una casa rural y la pobre señora que le atiende al gran general no tiene realmente mucho que darle en tiempos de carestía de comer unas patatas, unos huevos. Con ello hace un revuelto que le supo genial al general, lo popularizó entre la tropa y aquí, según los gastrónomos, nace esa tortilla tan querida, con cebolla o sin cebolla. Esta es una historia bonita, triste por otra parte. Vemos el puente La Reina, el puente sobre Larga, tenía una torre central mandada a derruir por el gobierno de Madrid en 1840 por el episodio que comento. En esa torre central, en una hornacina, estaba la Virgen del Puy. Y había un pajarito, chori en euskera, que bajaba todos los días, bajaba al río, tomaba agua y con su piquito limpiaba la cara de la Virgen. Esto era celebrado por los vecinos, hacían rogativas, oraciones. Hay un momento en que el ejército liberal entra en Puente la Reina y un brigadier joven, grande de España, el conde de Villamanuel, lo encuentra ridículo y para quitar esa costumbre, erradicar la costumbre, cuando el pajarito sube manda disparar salvas de cañón. En el pueblo se amotinan, hay detenidos. Bueno, pues llega un momento en que las tropas del ejército liberal salen de Puente la Reina y sufren una tremenda derrota cerca de Estella en las peñas de San Fausto. Hace prisionero Zumalacárregui al conde de Villamanuel, grande de España, le cae bien, es un joven, le da atenciones y propone al general jefe del ejército del norte, Rodil, que era virrey de Navarra, un canje de prisioneros. Hay un momento en que se organiza una cena del Estado Mayor del Ejército Carlista. Zumalacárregui invita a participar en la cena al brigadier conde de Villamanuel. Cuando están casi llegando a los postres, llega un mensajero del general Rodil que literalmente dice: los prisioneros carlistas ya han sido fusilados. Todavía Zumalacárregui quiso salvar la vida del conde y pidió a don Carlos le indultara. Don Carlos contestó también escuetamente: si el ejército de Madrid, el ejército liberal,
fusila a los prisioneros carlistas, el rey no ha de conceder indulto o tener piedad con los presos del ejército liberal, por muy grande de España. Con harto dolor de su corazón, en la mañana a la madrugada siguiente, Zumalacárregui mandó fusilar al conde de Viamanuel. Episodios, aquí tenemos la revista ya, esto es en 1876, la entrega de armas en la frontera francesa, la salida de miles, con el rey se exilian miles de combatientes, navarros, vascos, cántabros, muchos partirán para Puerto Rico y para Cuba. También debo decir que muchos carlistas fueron, pero a la fuerza. Al principio los prisioneros en la Tercera Guerra eran enviados prácticamente todos a Cuba y a Puerto Rico. El ejército, por cierto, el gobierno francés se porta muy bien en la Primera Guerra, por ejemplo, en el que se exilian cerca de 30.000 partidarios de don Carlos. Se les establece para mantenimiento una pensión que mantuvieron varios años, hasta tanto fueron ya marchando de Francia o reincorporándose por indultos a España. Bien, aquí la naturaleza y la juventud son lo que son. Tenemos un baile en la aldea, un baile de un oficial o soldado carlista en un pueblo, en una aldea de Navarra, también recogido por la Ilustración española. Y no es la Madelón, no es Adelita, pero los ejércitos llevaban sus cantineras ahí con la botella de aguardiente, de ron, para atención de los soldados. Antes hablaba del empobrecimiento y saco ahí una fotografía de unas zapatillas militares. Estas son de muy principios del siglo XX. A Navarra, el virrey y general jefe del ejército del norte, Rodil, le impone una contribución a todos los pueblos de Navarra, sean carlistas o no sean carlistas, se les impone que tienen que contribuir con una ración de carne, una ración de vino, un real diario por cada soldado de las tropas de ocupación y una ración de medio celemín de cebada para las caballerías. Esto generó una deuda tan tremenda, luego hubo también por ley una contribución de unos 20 millones de reales, y hablo de algo que como orientación, en la ley pacionada de 1841, el cupo que se le impone a Navarra es de 1.800.000 reales. Fijaros que estas contribuciones para mantenimiento del ejército pasan de los 20 millones. Se estuvo negociando durante mucho tiempo el posible indemnización a Navarra y nunca se ejecutó. Veremos luego que esto va a generar la venta, y la ley de desamortización civil de 1855, que se debe a un navarro, a Pascual Madoz, un endeudamiento tremendo de los pueblos que acudirán a la venta de sus bienes de propios y bienes comunales. Aquí algo también que en su momento fue tremendo, el servicio militar obligatorio. De acuerdo con el fuero antiguo, los navarros, los infanzones, solo estaban obligados a acudir a la guerra y por 3 días a su cargo, o hasta 9 a cargo del rey, si había invasión. Por la ley pacionada se establece la obligación de proveer al ejército nacional en las quintas. Esto, aunque se deja a la libre disposición de la Diputación Foral de Navarra, lo que hace la Diputación Foral es vender todo lo que tiene. Estaba muy mal, como cabe decir, perdón, que el servicio era de 6 y de hasta 8 años en activo. Lo que hace Diputación es vender bienes y acudir o bien a redimir, pagar una cantidad por cada soldado, con lo cual a cargo luego sacaré un par de imágenes, esa persona no va al ejército, o con una especie de empleados que iban por otras provincias reclutar sustitutos. A un pobre de otra región cualquiera se le pagaba y iba al ejército a cambio del navarro. En el siglo ya XX surgirán los mozos de cuota, a cambio de 1.000 pesetas de aquel tiempo,
la mili de años se reduce a 6 meses o pagando 2.000 pesetas a 3 meses. Hay también amenaza de 8 años de ejército, hay también un innumerable de desertores y emigración forzada. Debo añadir que cuando termina la guerra carlista se exime del servicio militar a todos los que han participado del lado liberal, pero no del lado carlista. Imaginar en la primera o en la segunda 7 años de guerra y que luego te enchufen 8 años de servicio militar. Aquí tenemos un recibo por 1.100 pesetas por el que se redime del servicio militar a un soldadito, bien para la península o para ultramar. Surge también los seguros. Desde que nace el chiquito hasta que llega a la edad ya del servicio militar a partir de los 18, se va pagando como, por ejemplo, las funerarias, se va pagando mes por mes y año por año, con la condición de que si es movilizado quedará libre de incorporación, será redimido. Recojo también que hasta 1876, en que fueron abolidos los fueros vascos, muchas familias, sobre todo del Baztán, trasladaban su residencia al País Vasco, ya que eran provincias exentas y hasta ese momento no tenían obligación de ir al ejército. Saco aquí una bonita imagen para mí muy querida. Soy oriundo de Monreal, entre el Orce y Bargoiti y Zagandoa. Una bonita imagen de un trigal. Esto es en el Orz con el fondo de la higa. El siglo XIX se inicia con una tremenda hambruna. Desde finales del siglo XVIII hay unas sequías en toda Europa tremendas, calentamiento, y en Navarra repercute con 3-4 años consecutivos de pérdidas de cosechas. Registra la historia el encarecimiento tremendo del cereal. Pasó, creo recordar, de costar el robo de trigo 22 kilos reales a pasar a 20, con lo cual las clases, sobre todo jornaleros, las clases pobres, sobre todo en la ribera, sufrieron muchísimo. Se registra solo en la merindad de Tudela unos 5.000 fallecimientos por hambruna. También 1834, aquella que dije que en Madrid se echa la culpa a los frailes de que habían envenenado las fuentes, 1855 y 1885 hubo en España terribles epidemias de cólera. Entre las tres, a nivel nacional, cerca de 1 millón de fallecimientos. En Navarra fue muy importante, sobre todo el cólera de 1855, se registran unos 15.000 fallecimientos. A la izquierda una placa también de Nicasio Landa, el fundador de la Cruz Roja, que como epidemiólogo contribuyó muchísimo al tratamiento del cólera en Navarra. Bien, llegó a un término corralizas y corraliceros. Juan Cruz allí, que tiene un extraordinario estudio sobre corralizas, recoge la corraliza, un terreno de los bienes de propios de los ayuntamientos, extenso, cerrado, con corral, con agua. Esto se arrendaba periódicamente y los comunales se dejaban a los labradores pobres. Los ayuntamientos, obligados por la deuda de guerra, tienen que acudir a lo único que tienen, a enajenar sus bienes. Enajenan las corralizas y lo que luego veremos no está muy claro si lo que enajenan es los vuelos, diríamos, las hierbas, el agua, o también el total dominio, el suelo. Las corralizas, que suponen cerca de 40.000 hectáreas, multiplicarlo en robadas, están establecidas sobre todo en los pueblos de la ribera. Acuden a su compra no el labrador pequeño, que no tiene dinero, son lotes grandísimos, sino generalmente el capital de las ciudades, que van a constituir, junto con los que han adquirido tierras de las desamortizaciones, van a constituir una nueva clase social, la de los latifundistas. Bien, aquí recojo este libro de Gastón, hay un estudio también extraordinario de Arbeloa. A finales del siglo XIX, las clases pobres, sobre todo en la ribera, los jornaleros, se asocian y luchan por la recuperación de las corralizas
Corralizas que con los avances de los medios mecánicos de la agricultura, muchos corraliceros habían pasado de ser terreno de pastos a terreno agrícola. Hay una tremenda lucha y ocupaciones de fincas, incendios. Varias veces el gobierno tiene que enviar 3 batallones, el Regimiento América al total, brigadas de la Guardia Civil. Hay motines, uno de los más importantes empieza en Olite, con muertos, se van a continuar, y esto pues se va a continuar en el siglo XIX. Se recuperan algunas, bien por los ayuntamientos, bien por pleitos, bien con indemnizaciones. Va a continuar en el siglo XX, sobre todo en la Segunda República, con la ley de reforma agraria. Se paraliza en la guerra civil. Muchos dirigentes de los movimientos comuneros pagarán con su vida esta lucha, y ya actualmente restablecida la monarquía y la democracia, se han recuperado bastantes fincas, pero generalmente indemnizando a los carraliceros. Hoy día estos terrenos ya del común están protegidos por el Fuero Nuevo y por la Ley de Comunes de Navarra. Ya terminó, y terminó con crisis también agraria. Una fue por la sequía, otra fue por el insecto, por ese bichito cabrito que vino de Estados Unidos, la filosera. Comía las hojas, destruían sus larvas también las raíces. Pérdida total de las cepas en toda Europa. Va a entrar hacia 1850 y tantos en Francia. Llegaría tarde a Navarra, a Echauri, cerquita de Pamplona, 1892, pero destruye todo el viñedo navarro. De registro hay 27.500 hectáreas. Hace poquito, hablando con la denominación de origen, con el consejo, me dijeron que no, que eran unas 50.000 hectáreas en total de Navarra, y quedaron prácticamente destruidas todas. Hoy día no llegamos a 11.000 hectáreas. Termino ya aludiendo a que las penas en el siglo XIX fueron muchas. Es un siglo, diríamos, para olvidar, pero al tiempo un siglo de forja y afirmación de la idiosincrasia del pueblo navarro, que lucha contra la adversidad y que defiende el fuero. Recojo en castellano, en el monumento: no tenemos más señor que Dios. Al extranjero le damos acogedora hospitalidad, pero no queremos soportar su yugo. Oídlo bien, hijos nuestros. El pasado en la cabeza, el futuro en la mano. Cierro mi intervención con este bonito lema que leí en un escudo de un pueblo alavés, lo leí en euskera, que recoge algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que conocer el pasado, en parte para corregir aquellas cosas que se hayan hecho mal, no repetirlas, y ser consciente de que el futuro le tenemos en nuestra mano. Me gustaría repetir la conferencia ya presencialmente, para entrar en debate, resolver las dudas que ustedes me puedan plantear. Muchas gracias.